Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da un gusto saludarte y espero que tengas un buen momento, ya sea un buen día, una bonita noche o una buena tarde, lo que tú quieras. Este pequeño segmento que quiero compartirte es para acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Especialmente de este jueves 23 de abril del 2020. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Un texto muy sencillo, pero muy concreto. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla de las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su Espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Bien, esta parte del Evangelio, por supuesto que queda unida al libro de Hechos de los Apóstoles, que es la primera lectura, en el capítulo 5, versículos del 27 al 33. Y habla exactamente en el momento en que son llevados Pedro, ¿verdad? Pedro es llevado con el otro apóstol ante el Sanedrín y van a ser juzgados, ¿verdad? Y se les pregunta, ¿por qué hacen ustedes esto? ¿Con qué autoridad? Y Pedro les contesta a los del Sanedrín, cosa que a los sacerdotes, a los fariseos, no les gustó. Esto les irrita, ¿verdad? Sabemos bien en una de las cosas que siempre cuando alguien te dice la verdad, cuando te dice las cosas como son, te va a incomodar, no te gusta. Entonces los del Sanedrín se sintieron incómodos con lo que les contestó Pedro. Estas fueron las palabras textuales de Pedro. Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo en la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. En estas dos lecturas, mis hermanos, se dan cuenta que la presencia del Espíritu es muy importante. Jesús dice a quien Dios, en el Evangelio de San Juan, a quien Dios le concedió su Espíritu. Los apóstoles, en este caso, frente al Sanedrín, a quien Jesús les concedió su Espíritu. Es decir, que el testimonio que nosotros demos no será por nuestras obras, porque nuestras obras siempre serán humanas. El testimonio que debemos de dar es conforme al Espíritu. Si nosotros hablamos conforme al Espíritu, el Espíritu siempre va a declarar, va a anunciar o va a denunciar lo que Él le convenga, lo que Él crea conveniente. Pero si nosotros queremos actuar y queremos hablar y queremos trabajar o queremos hacer cualquier cosa sin el Espíritu que Dios nos concede, pues entonces vamos a quedar solamente en obras de la tierra, porque vamos a hablar siempre cosas de la tierra. Nosotros no somos Jesús, nosotros no tenemos la autoridad de Jesús, nosotros no tenemos la autonomía de Jesús.
pero sí somos sus discípulos de Jesús. Y al ser discípulos de Jesús, de alguna manera estamos llamados a vivir conforme al plan de Dios, porque es lo que Jesús nos enseñó. Yo solamente vengo a invitarlos, vengo a enseñarles, vengo a darles la posibilidad de que ustedes vivan conforme a la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es esta. Ya depende de ustedes si la quieran aceptar o no. Pero la voluntad humana queda sin el Espíritu Santo, queda en meras palabras. Y como diríamos por ahí en algún momento, de promesas está lleno el mundo. De buenas intenciones está lleno el mundo también. Entonces no podemos nosotros pensar conforme a nosotros, porque pensaríamos siempre cosas de la tierra, deseos de la tierra, autoridad de la tierra. Pero si hablamos con la fuerza del resucitado, que es el Espíritu Santo, el que resucitó a Jesús de entre los muertos, el que le concedió el Padre Celestial, entonces las palabras, el trabajo, los hechos, el testimonio que hagamos tendrá un valor muy importante. Y ese valor importante no es por las palabras, por la sobriedad de las palabras, sino que ese valor importante será porque Dios va a actuar. Dios se va a hacer presente. Dios va a sanar. Dios va a levantar. Dios va a juzgar. Pero no conforme a nuestra voluntad. No conforme a nuestro deseo humano, sino el deseo divino. Por eso, mi hermano, pues estamos llamados todos los días, en cada momento, en cada instante de nuestra vida cristiana, a vivir según el Espíritu Santo. Pidamos al Espíritu Santo. Formémonos con el Espíritu Santo. Llenémonos del Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo es el que nos va a conducir a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Dios. ¿Cuál es la verdad? Su palabra. ¿Cuál es la verdad? Su voluntad. Y esta verdad, pues, nos hará libres. Ok, mi hermano, pues que esta pequeña cápsula te pueda ayudar un poquito a reflexionar acerca de la palabra de Dios, que es siempre una gotita para el alma seca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un hermoso, hermoso momento. Dios te bendiga.